Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a presentar el pensamiento matemático. Las matemáticas son de gran importancia para el desarrollo evolutivo e integral de una persona. Promover su aprendizaje de manera adecuada tiene como resultado el desarrollo de capacidades cognitivas que permiten el pensamiento lógico y crítico, el razonamiento inductivo, deductivo y analógico, así como de abstracción. La lógica formal habla de dos tipos de argumentos, inductivos y deductivos, mientras que el pensamiento crítico es una aplicación informal de la lógica. El pensador crítico debería al menos comprender las diferencias fundamentales entre las dos formas. El razonamiento inductivo-inducción es una forma de razonamiento en que la verdad de las dos premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. Cuando usamos el razonamiento inductivo, usamos nuestras experiencias y observaciones para sacar conclusiones sobre lo que sucederá en el futuro. El razonamiento inductivo es una manera importante de descubrir cosas nuevas en matemáticas. El razonamiento deductivo es probablemente el proceso más usado en matemáticas. Cualquiera que haya resuelto un rompecabezas como el Sudoku ha usado el razonamiento deductivo. Esto es distinto que el razonamiento inductivo, que generaliza y conjetura basado en observaciones en lugar de la lógica. La educación primaria tiene como tarea la alfabetización numérica, misma que no debe ser atendida como la memorización de símbolos o el dominio de algoritmos de cálculo, sino como el desarrollo de la competencia para enfrentarse a situaciones problemáticas y las resuelva de manera precisa y con una actitud positiva y entusiasta ante el contenido matemático. En este sentido, desde el marco de la educación inclusiva, en el que se busca brindar una educación que favorezca el máximo logro de aprendizaje y la plena participación, es necesario que los profesionales de la educación comprendan cómo se construye el pensamiento matemático en la educación matemática. La inclusión educativa. El reglamento de la Ley de Educación dice, en relación a esta población, asimismo asume las dimensiones del derecho de la educación. Considero las 3A, brindando un marco conceptual para fijar obligaciones de los gobiernos sobre generar educación disponible, accesible, aceptable y adaptable. En esta postura es necesario generar ambientes que potencien el desarrollo de competencias, para lo cual se propone una perspectiva contextualizada en la que se conoce que el conocimiento es situado, en virtud de formar parte y ser producto de una actividad ubicada en contextos, culturas o trayectorias específicas. El aprendizaje situado atiende a un proceso multidimensional, es decir, de apropiación cultural, pues se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción en el estudiante. Es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura de quien lo desarrolla y lo aplica. El objetivo de la enseñanza situada es llevar al alumno a adquirir un aprendizaje significativo donde encuentre sentido y utilidad a lo que atiende en el aula. De esta manera el conocimiento se basa en lo que el estudiante realmente va a saber, podrá hacer y desea saber. Es importante considerar la posibilidad de que algunos estudiantes no cuenten con el dominio de los contenidos matemáticos a trabajar. Posiblemente ha pasado mucho tiempo desde que utilizaron por última vez o porque durante su formación estos aprendizajes no resultaron significativos. Para garantizar que los estudiantes logren un conocimiento profundo de los contenidos matemáticos, se propone en la mayoría de las situaciones que realicen una investigación de manera que activen sus conocimientos previos y profundicen en estos y su didáctica necesarios para la clase. Estrategias. Aprendizaje colaborativo. Estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que los estudiantes trabajan juntos en grupos reducidos para maximizar tanto su aprendizaje como el de sus compañeros. El trabajo se caracteriza por una interdependencia positiva, es decir, que la comprensión de que para el logro de una tarea se requiere el esfuerzo equitativo de todos y cada uno de los integrantes, por lo que interactúan de una forma positiva y se apoyan mutuamente. El docente enseña a aprender en el marco de experiencias colectivas a través de comunidades de aprendizaje. Aprendizaje basado en proyectos. Existen tipos de proyectos que sugieren considerar para este curso aquellos que surjan para la resolución de situaciones problemáticas basadas en el contexto o proyectos de investigación que partan de cuestionamientos diseñados por el docente o los estudiantes que llevan a profundizar en los temas relacionados con su formación.
Aprendizaje basado en análisis de casos. Esta técnica consiste en proporcionar una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta manera se pretende que los estudiantes generen soluciones. Específicamente un caso es una relación escrita que describe una situación que se presenta en el contexto educativo. El caso no proporciona soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo. Uso de las TIC-TAC. Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento TAC tratan de orientar a las tecnologías de la información y la comunicación TIC hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología de los usos de la tecnología, es decir, conocer y explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. En síntesis, las TAC van más allá de aprender a usar las TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y la adquisición del conocimiento. Campos de formación académica. El pensamiento matemático se denomina a la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan de la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas. En la sociedad actual, el constante cambio se requiere que las personas sean capaces de pensar lógicamente, pero también de tener pensamiento divergente para encontrar soluciones novedosas a problemas hasta ahora desconocidos. En el contexto escolar, el campo formativo pensamiento matemático busca que los estudiantes desarrollen esa forma de razonar tanto lógica como no convencional y que al hacerlo aprecien el valor del pensamiento, lo que ha de traducirse en actitudes y valores favorables hacia las matemáticas, su utilidad y su valor científico y cultural. En la educación básica, este cambio formativo abarca la resolución de problemas que requieren el uso de conocimientos de aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad. Asimismo, mediante el trabajo individual y colaborativo en las actividades en clase, se busca que los estudiantes utilicen el pensamiento matemático al formar explicaciones, aplicar métodos, poner en práctica algoritmos, desarrollar estrategias de generalización y particularización, pero sobre todo al afrontar la resolución de un problema hasta entonces desconocido para ellos. Evaluación. Se propone que la evaluación sea un proceso permanente que permita valorar de manera gradual la manera en que los estudiantes movilizan sus conocimientos, ponen en juego sus destrezas y desarrollan nuevas actitudes. Procesos del aprendizaje. Centrar la atención en los estudiantes. El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el estudiante, porque desde etapas tempranas se requiere generar su disposición y capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar habilidades superiores del pensamiento para solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y explicar situaciones. Los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y suposiciones sobre lo que se espera que aprendan, acerca del mundo que les rodea, las relaciones entre las personas y las expectativas sobre su comportamiento. En este sentido, es necesario reconocer la diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje que tienen, es decir, desde la particularidad de situaciones y contextos, comprender cómo aprende, el que aprende y desde esta diversidad generar un ambiente que acerque a los estudiantes y docentes al conocimiento significativo y con interés. Planificar para potenciar el aprendizaje. La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo como situaciones y secuencias didácticas y proyectos, entre otras. Las actividades deben representar desafíos intelectuales para los estudiantes. Para diseñar una planificación se requiere reconocer que los estudiantes aprendan a lo largo de la vida y se involucren en su proceso de aprendizaje,
Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de evaluación del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados. Reconocer que los referentes para su diseño con los aprendizajes esperados generan ambientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan experiencias significativas. Considerar evidencias de desempeño que brinden información al docente para la toma de decisiones y continuar impulsando el aprendizaje en los estudiantes. Generar ambientes de aprendizaje. Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva, se asume que en los ambientes de aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y emplearlos como tales. En construcción destacan los siguientes aspectos: la claridad respecto al aprendizaje que se espera logre el estudiante. El reconocimiento de los elementos del contexto, la historia del lugar, las prácticas y las costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semirural o urbano del lugar, el clima, la flora y la fauna, la relevancia de los materiales educativos impresos, audiovisuales, digitales, las interacciones entre los estudiantes y el maestro, asimismo en el hogar como ambiente de aprendizaje. Los estudiantes y los padres de familia tienen un marco de intervención para apoyar las actividades académicas al organizar el tiempo y el espacio en casa. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. El trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros y orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias con el propósito de construir aprendizajes en colectivo. Es necesario que la escuela promueva el trabajo colaborativo para enriquecer sus prácticas, considerando las siguientes características: que sea inclusiva, que defina las metas comunes, que le favorezca el liderazgo compartido, que permita el intercambio de recursos, que desarrolle el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad, que se realice en entornos presenciales y virtuales en tiempo real y asincrónico. Para poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares particulares y los aprendizajes esperados. La educación básica favorece el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados, porque una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer, que son las habilidades, con saber, que es el conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, valores y actitudes. Los estándares curriculares son descriptores. Los estándares curriculares son descriptores del logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar. Sintetizan los aprendizajes esperados que, en los programas de educación primaria y secundaria, se organizan por asignatura, grado, bloque, y en educación preescolar, por lo tanto, por campo formativo. Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. Además, le dan concreción al trabajo docente al hacer constable lo que los docentes logran y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula. El uso de materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Actualmente los materiales educativos se han diversificado, como sus formatos y medios de acceso. Requieren habilidades específicas para su uso. Una escuela en la actualidad debe favorecer que la comunidad educativa, además de utilizar el libro de texto, emplee otros materiales para el aprendizaje permanente. Acervos en la biblioteca escolar y la biblioteca del aula contribuyen a la formación de alumnos como usuarios de la cultura escrita. Materiales audiovisuales, multimedia e internet articulan códigos visuales, verbales y sonoros y generan un entorno variado y rico de experiencias a partir de la cual los estudiantes crean su propio aprendizaje. Organización. La gestión escolar. La reforma integral de educación básica requiere para su efectiva aplicación que los colectivos escolares desarrollen nuevas formas de relación, colaboración y organización, ya que cada escuela representa en sí misma un espacio para el aprendizaje.